En Casa de Locos difundimos el mensaje para muchas almas, sean chicas o sean grandes. Muchas veces me libero del estrés en una tribuna o si no voy a beber. Casa de Locos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Como decía mi compañero, agradecemos que a pesar de todas las circunstancias, pues climáticas, familiares, incluso a veces de salud, pues estemos en estos momentos. Cuando nosotros invertimos este tiempo de calidad para nuestras familias, siempre vamos a tener nuevos proyectos, nuevos aprendizajes y eso es lo que esperamos para cada una de nuestras familias. Como mi compañero ya lo decía, nuestro tema del día de hoy es familias disfuncionales. Y creo que muchas veces hemos escuchado el término mal enfocado cuando nos dicen son padres tóxicos o familias tóxicas, que es como lo común que escuchamos nosotros. Pero bueno, vamos a hablar primero de qué es una familia funcional, para que después de eso veamos como la contraparte, que serían las situaciones reales que nos pueden ayudar a nosotros a identificar una familia disfuncional. Cuando nosotros hablamos en función a una familia, estamos hablando de un núcleo, de un sistema y como siempre lo remarcamos en las familias, de una jerarquía. Esa jerarquía no se debe de romper. Ese es un punto muy importante. Dentro de la familia hay roles y dentro de los roles también hay funciones. Cuando la familia se ve en torno a cumplir sus roles, a escribir o puntuar claras y directas nuestras normas y nuestros límites, estamos hablando de una familia funcional. Pero pocas veces se hace, ¿por qué? Porque no traemos una escuela de una familia funcional. Muchos de nosotros tenemos a través de nuestras familias aprendizajes y esos aprendizajes son funcionales o disfuncionales y con ello es con lo que nosotros empezamos a criar o con ello es con lo que nosotros empezamos a compartir con nuestra familia. Como tal, no hay una escuela de padres o no hay un lugar que nos ayude, porque a pesar de que existe la teoría, siempre va a ser en función a la dinámica que se vive en la familia. Y ese es otro punto bien importante. Cuando hablamos de dinámica familiar, ¿cómo se rigen ahora esas personas ya con esos roles predestinados o prescritos y cómo funcionan ahora en convivencia? Porque ahí viene la parte si es funcional o disfuncional. Cuando hablamos de roles de crianza, pocos de nosotros tenemos una crianza acercada a una democracia. Casi siempre nos vamos a roles diferentes o somos padres ausentes y no porque uno quiera hacerlo, a veces por las necesidades económicas, profesionales, incluso familiares. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver que todas estas situaciones, todas esas vertientes se empiezan a inclinar hacia que la función sea diferente a lo que se espera de una familia. También dentro de los roles empezamos a ver roles tradicionales, cuando nosotros decíamos y predestinábamos que la crianza solo era de las mujeres y el sustento solo era de los hombres. Cuando nosotros vemos estos roles tradicionales, pocas veces vimos conflictos, porque nosotros predestinábamos que pues eso le tocaba a la mamá y eso le tocaba al papá, y creíamos que esa era una dinámica funcional. Desafortunadamente, dentro de esta dinámica, a veces existían secretos familiares, y ahí es donde empezamos a ver la disfunción. Pero cuando ahora nos vemos que los dos son crianza y los dos son proveedores, pareciera que ahora las cosas son más disfuncionales, porque andamos como peleando esa jerarquía, esa autoridad, o andamos destinando ese rol a la otra persona. Yo ya proveo, tú cría. Yo ya crío, tú provee. Y entonces andamos como fastidiándonos esta relación de los roles. Y ahí es donde empezamos a ver cómo la familia empieza a ser disfuncional en su dinámica. Cabe destacar lo siguiente, antes de que empecemos con las familias disfuncionales. Una familia disfuncional siempre va a influir en el comportamiento de los hijos y los padres, sí, pero nunca va a determinar nada. Porque muchas veces pensamos que si venimos de una familia de padres separados, nosotros también nos vamos a separar. Influye en tu comportamiento, influye en el modelamiento, pero no va a determinar nada. Tú puedes venir de una familia donde el alcohol regía como una costumbre familiar y si decides romper ese esquema familiar, lo rompes. Y si decides continuar, vas a continuar, porque influye en tus decisiones, mas nunca va a determinar nada. Muchas veces cuando hablamos de adicciones,
nos damos cuenta que sí venimos regidos a través de una dinámica disfuncional. Y vamos a ver hoy 4 puntos importantes que nos ameritan hablar de lo que es una disfunción. Cuando nosotros los identificamos, podemos ver que nuestros hijos son propensos a tener una adicción. Y esto también es un tema orgánico. No nada más es por lo que vimos o modelamos o tratamos de observar o de repetir, sino que también hay un sistema orgánico que nos rige. Hay un sistema orgánico que nos ayuda, aparentemente, a regular la situación. Y pues ahí vamos en busca de lo que serían las sustancias psicoactivas, que son las que hacen un efecto directo en nuestro cerebro. Ok, vamos a empezar con los puntos importantes de la disfunción. Lo que decíamos en la función: democracia, convivencia, comunicación activa y roles. Eso es bien importante para que sea funcional. Pero cuando nos vamos a lo disfuncional, empezamos a ver situaciones bien adversas a lo que sería el control de los hijos. Y ahí es donde viene la primera situación de frustración, porque muchas veces los hijos creen que ellos pueden solucionar cosas. Y en verdad, aunque tengan 1 año, aunque tengan 2 años, ellos creen que pueden relacionar a los padres. E incluso en la experiencia que tengo atendiendo familias y niños, me he dado cuenta de muchas veces de esto, que llegan a terapia porque el niño es rebelde, el niño pega, muerde, el niño no obedece, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vemos este tipo de situaciones, el niño es el síntoma de lo que está pasando en la familia. Entonces él cree que dando ese tipo de atención o creando ese tipo de descontrol en la familia, todo lo de allá se va a venir hacia mí. Porque empiezan a decir cosas como de: ya no le pegues, no le grites, ¿por qué dices eso de mi mamá? Cosas así. Y entonces empezamos a ver cómo ellos quieren hacerse responsables de la dinámica, cuando no es lo funcional. Y aquí viene la primera situación. Cuando nosotros vemos marcada la situación de nuestra familia a través de lo que serían los roles, 2 roles importantes de crianza, que es el autoritario o el permisivo. Ese es uno de los primeros factores para que nuestra familia se convierta en una familia disfuncional, porque muchas veces estamos muy ambivalentes entre un rol y entre otro. Somos padres sumamente autoritarios que decretan y que mandan, y que no hay otra ley, no hay otra autoridad que se tenga que cumplir más la que dijo el papá o la que dijo la mamá. Y aquí los padres se me separan. Pareciera que empezamos a hacer este juego del bueno y el malo. Situaciones donde dicen, por ejemplo, la mamá tiene la rienda de lo que sería la crianza, pero si el niño o la niña no está atendiendo a lo que ella quiere que haga, empezamos con esta jerguita de decir: cuando venga tu papá te voy a acusar. Y entonces marcamos al padre como esta persona sumamente autoritaria, como un monstruo, que a veces los padres ni siquiera hacen nada. O sea, ellos llegan del trabajo y solamente le dicen: ya me dijo tu mamá, y con eso tenemos, porque queda la expectativa de qué podrá hacer. Hay otro tipo de padres que viven esa misma dinámica, pero como vienen con presiones de dinero, de trabajo, personales, etcétera, 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 ellos encuentran ahí la oportunidad de un desquite emocional, y entonces ya ni preguntan, ellos llegan y dan, ellos llegan y gritan, porque ese es el rol que la mamá le está predestinando. Tú eres el que es la última oportunidad, y pues el papá se rige a través de ser el autoritario, de decretar, de decir cuál. A veces no sabe ni siquiera la dinámica o función que tiene su hijo dentro de la familia. O sea, a veces no sabemos si de verdad el chico no quería hacerlo o de verdad no pudo hacerlo, solo vamos y sobre de lo que yo voy a hacer, golpear o gritar o castigar, porque muchas veces así nos vemos. Y entonces ahí empiezan esos juegos de crianza. Cuando uno se destina como el bueno, es el que se va a destinar como ahora a la otra parte, como el permisivo, como el que no pasa nada. Vemos que el niño le está jalando la cola al perro y pues como nosotros estamos con la amiga o con el compadre o con quien sea, no decimos nada. Y vemos que es algo que es indebido porque puede provocar accidentes y no está generando una empatía y un respeto hacia los animales. Pero como nosotros estamos atendiendo otra cosa, solamente volteamos y no decimos nada.
Cuando el perro se voltea y muerde al niño, entonces sí nos paramos y lo regañamos y le dijimos, te dije que lo dejaras, tal, mientras ya permitimos que el niño pasara esos límites. Vemos que el niño está aventando algo, lo vas a tirar, pero no hacemos una acción, no vamos y retiramos el estímulo y damos otro, sino que decimos, lo vas a tirar, te vas a caer, no lo hagas, tal, pero lo vamos constantemente diciendo sin movernos de nuestro lugar. Cuando ya pasa la situación, vamos y agredimos. El padre permisivo casi siempre se va a regir solamente sobre sus emociones. O sea, si yo estoy tranquilo o tranquila, pues lo dejo que haga lo que quiera. Lo dejo que él esté involucrándose en zonas de riesgo, en situaciones de riesgo, pero como yo estoy tranquilo, no pasa nada. Y justifico diciendo, es un niño, es una niña. Pero si yo estoy molesto con tantito que el niño suba los pies al sillón, voy y agredo verbalmente e incluso físicamente. Cuando vemos que los padres se rigen a través de sus propias emociones, lo vamos a llamar una crianza ambivalente, porque no sabemos si va a ser permisivo o si va a ser autoritario, o no sabemos en qué momento se termina lo permisivo y en qué momento se termina lo autoritario, y por eso confundimos a los chicos. Porque a veces decimos, no le jales la cola al perro, pero no hacemos nada. Y otras veces el perro tantito gruñe y lo jalamos y lo sacudimos y le dijimos, te dije, te lo dije. Y ahí es donde vemos que nuestra crianza está provocando una disfunción en nuestra crianza primero y después a la familia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esta convivencia no empática, no racional con nuestros hijos. Y hay dos cosas importantes, se frustran los niños y se frustran los padres. Y entonces cuando vemos esta parte frustrada de ambos lugares, siempre va a ser una dinámica disfuncional, donde siempre hay gritos, jalones, e incluso los niños empiezan a brincar jerarquías en este tipo de roles. Porque si el padre o la madre es demasiado permisivo o permisiva, ellos también empiezan a brincar roles. Y los padres a veces justifican esta situación de decir, es que como a mí me golpeaban, como a mí me gritaban, yo quiero ser el amigo o la amiga de mi hijo. Y por eso soy así. Me he topado con casos donde los niños dicen palabras antisonantes para referirse a los padres. Y a los padres les da risa. Y los padres permiten ese abuso del lenguaje hacia tu persona. Como les decía al principio, algo bien importante es que la jerarquía nunca se debe de romper. Tú puedes ser amigable con tu hijo, pero nunca vas a ser su amigo. Y ese es un punto sumamente importante, porque cuando nosotros perdemos esa rienda, ese control, vamos a darnos cuenta que los niños van en potencia. Ahorita están chiquitos y nos empiezan a faltar al respeto. De esa manera, que tal vez para ti no involucra como que un peso, tal vez para ti no provoca nada, a veces nos da risa y ya, pero cuando el joven ahora sea adolescente y ahora sí te levante un grito o la mano, ahí sí ya vamos a ver que esta dinámica no es funcional. El quererme hacer amigo de mi hijo no va a ser funcional. Y ese es uno de los primeros protocolos que se cumplen cuando nosotros vemos una dinámica disfuncional. Otra situación importante es la dependencia o manipulación entre los cónyuges. Eso es bien importante y desafortunadamente es algo que se ve muy comúnmente, porque cuando nosotros andamos en búsqueda, que no debemos de buscar a la pareja, pero andamos en búsqueda de una pareja, pareciera que nos aceleramos, pareciera que nosotros lo único que queremos es cumplir instintos que serían pues sumamente primitivos. ¿Por qué? Cuando nosotros conocemos a la pareja, debe de pasar un proceso. Las etapas del enamoramiento, las etapas del conocimiento y después de eso, las etapas de la aceptación o confirmación de la pareja. Pero son 3 etapas y estas etapas no son como una receta que se deba de cumplir en tiempo y forma, pero sí en lo que serían los signos de la relación. Cuando nosotros conocemos a la pareja y lo vemos con los ojos, como dirían públicamente, lo vemos con ojos de enamorados, o sea que no le encontramos defectos,
casi siempre la pareja en esos momentos, en las etapas de enamoramiento, que puede generarse desde 3 meses hasta 2 años, es cuando las personas se comprometen, o se embarazan, o se casan, o se van a vivir juntos. En esas etapas donde todo pareciera que está bien, porque estamos en la etapa del enamoramiento. Entonces, si nosotros hacemos este tipo de situaciones, lo primero regularmente que pasa es que empezamos a tener el compromiso de los hijos. Pero mientras tú ya estás en la etapa filial, que sería ser padre, cuando en tu pareja empieza la etapa del conocimiento. Y en la etapa del conocimiento pareciera que le quitas ese gran velito que la hacía o lo hacía bello, y ahora empiezas a ver sus defectos. Y ahora empiezas a ver que no era tan agradable como al principio. Ahora empiezas a ver sus situaciones personales, sus traumas y huellas de la infancia, porque todo eso se refleja con la pareja. Y cuando empezamos a ver todas esas etapas del conocimiento, ahí viene la ruptura. Porque como no podemos tener una dinámica funcional, porque empiezan a aparecer estas dos cosas importantes, o empieza la dependencia, que alguien depende de la pareja, económicamente, emocionalmente, afectivamente, psicológicamente, porque puede ser de cualquier dependencia, o a la inversa, uno manipula al otro para que no se vaya. Y muchas veces escuchamos, hazlo por los hijos, no debemos dejar a los hijos sin padres, siempre quisimos una familia, vamos a luchar por nuestra familia. Ese tipo de cosas muchas veces, muchísimas veces, ha hecho que las familias sean disfuncionales, pero en la misma casa siempre. ¿Para qué? Para no dejar a los hijos sin padres, para no dejar a los hijos sin una familia. Cuando nosotros hacemos entrevista con los hijos, lo único que ellos quieren es que los padres tengan una sana convivencia. A ellos no les importa si tú vives en la misma casa, claro que les va a afectar, claro que van a decir, es que yo quiero tener a mis padres juntos, pero sabemos que lo que hace más racional la comunicación y la convivencia es tener una sana convivencia, y que muchas veces se da únicamente a través de la separación. Y ahí vienen temas sumamente importantes, porque cuando nosotros vemos que la disfunción de la familia se da a través de lo que sería la manipulación de un cónyuge y la dependencia de otro cónyuge, vamos nosotros inconscientemente a instaurar esas situaciones en nuestros hijos. Por eso les decía al principio, no va a determinar nada, pero sí va a influir, porque nosotros estamos instaurando estas situaciones en los hijos. Soportar maltratos verbales, porque muchos me dicen, es que no me maltrata, nunca me ha levantado una mano, nunca me ha golpeado. Es que el maltrato no solo es físico, también puede ser verbal, puede ser psicológico. Y a veces creemos que eso no es maltrato, cuando sí lo es. Y los hijos se dan cuenta de eso. Otra cosa bien importante es que me toman a los chicos como unos autorreguladores. Toman al niño o a la niña cuando ya pasó el conflicto de la pareja. Toman al niño o a la niña y empiezan a decir su versión. Es que tu papá me pegó ayer. Es que tu papá tiene a otra mujer y nos quiere dejar. Eso se ve muy, muy frecuentemente y es manipulación. Y ahora no solo es a la pareja, ahora también es con los hijos. Y cabe destacar que eso, híjole, puede hacer cambios personales irreparables para la persona que está escuchando eso. Porque es tu papá, es tu mamá. Y si uno de los dos te quiere poner como malo o mala al otro, es que mira, él no te cuida, es que él no te quiere, es que él no viene a verte, es que él no sé qué, y empezamos. Lo que estamos generando no es para el cónyuge. No estoy castigando al cónyuge o al excónyuge, porque a veces pasa cuando ya están separados. Estoy castigando al hijo. Porque al hijo tú le puedes decir que su padre o su madre son los peores del mundo, pero él los va a seguir amando, porque es algo orgánico y biológico. No podemos quitar eso. Y sin en cambio pareciera que los cónyuges me los toman como autorreguladores. O ve y dile a tu papá, porque como ellos ya no se comunican, para ellos ya no existe esta comunicación, me lo agarran como el mensajero. Ve y dile a tu papá que quieres esto. Ve y dile a tu papá que necesitas el otro. Ve y dile a tu papá que baje a cenar. Y entonces los tomamos como esa parte irracionalmente
porque los estamos tomando como si fueran ellos unos adultos, cuando el niño no debe ni tiene por qué hacer ese tipo de rol. Y ahí nosotros estamos brincando y cambiando jerarquías y roles. Y va aunado a lo que les decía al principio. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de comportamientos en los cónyuges, siempre va a ser una dinámica disfuncional. Y cabe destacar que estos cónyuges tuvieron antes modelamientos de conducta parecida. Influyeron también en la relación de sus padres. No determinaron, pero sí influyeron, porque decíamos en lo del maltrato, no solamente es que te maltrate físicamente, el hecho de que te levante la voz, de que te grite con palabras antisonantes, el hecho de que te diga, ay, pues ese vestido no se te ve bien, te ves más gordita, pero como yo te amo, te veo bien, esos son maltratos. Y a veces nosotros creemos que no es cierto, creemos que son bromas. Siempre les digo a las parejas que están próximas a crear una relación conyugal, cuando tú ves estos signos, es momento o de arreglarlos o de irte. Porque si tú no lo haces en las etapas próximas, te vas a quedar ahí y vas a generar una relación codependiente. Y las relaciones codependientes destruyen familias. Entonces, esa es otra parte sumamente importante. Si vemos dependencia y manipulación entre los cónyuges o de los cónyuges a los hijos, va a haber una dinámica disfuncional, irreparable. Porque a veces pensamos, pues solamente fue una vez, ¿no? Eso ya influyó algo para que su autoestima, su comportamiento y su autoconcepto de tu hijo se forme. Y eso ya es bien importante, porque ellos después van a tratar de repetir esa misma dinámica de manera inconsciente, porque no vamos por la vida buscando a los mismos padres, pero inconscientemente sí vamos buscando esa misma dinámica, porque creemos y normalizamos que pues esa es la que funciona. Entonces, ese es otro. Llevamos dos, lo que serían la crianza permisiva u autoritaria, padres que son dependientes o manipuladores, y ahora nos vamos a centrar únicamente en la violencia. Cuando nosotros empezamos a ver violencia, e incluso en ámbito sexual, porque también lo existe y también lo hay en las parejas, ahí vamos a ver una disfunción. Porque los padres, cuando se empiezan a centrar en un círculo de la violencia, cuando empezamos a ver, y este tema es sumamente importante para identificarlo, porque a veces pensamos que así crecen las parejas. Cuando nosotros vemos dentro de la relación de los padres un ciclo de la violencia, vamos a identificar que pareciera que hay cosas, eventos, palabras que van tensando a la relación. Y entonces es como que se va tensando, se va tensando, se va tensando hasta que viene un conflicto. El conflicto puede ser agresión física, agresión verbal, agresión psicológica e incluso separaciones, porque hay relaciones disfuncionales de pareja y en consecuencia familiares que se separan una y otra y otra y otra vez, y regresan y regresan y regresan, y se vuelven a separar y vuelven a regresar. Cuando nosotros vemos ya la dinámica del conflicto, después del conflicto viene el arrepentimiento. Y ya es cuando llegan con flores o llegan jurando que van a hacer cosas o cambios, o llegan con contratos, etcétera, 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 ¿no? Después del conflicto viene la culpa, el remordimiento y la reconciliación. Y muchas veces la dinámica de las parejas se rige a través de la reconciliación, porque es cuando prometemos cosas, porque es cuando decimos voy a cambiar, vamos a estar mejor, empezamos a salir otra vez, empezamos a tener una dinámica muy bonita en la reconciliación. Después de la reconciliación, como creemos que ya estamos otra vez bien, que ya estamos establecidos, vuelve la tensión. Y después de la tensión, el conflicto. Y después del conflicto nos vamos por el arrepentimiento, la reconciliación, y así estamos en ese circulito de la violencia. Ese círculo de la violencia es y va a generar a una familia disfuncional. Porque en ese tipo de círculos, ustedes como cónyuges a veces solamente vemos la dinámica que tenemos con la pareja, pero no estamos viendo lo que pasa con los hijos. Porque cuando está el conflicto, pues los hijos están escuchando a veces. A veces decimos, está durmiendo,
No es cierto. Ellos pueden estar jugando, pueden estar comiendo, pueden estar viendo la tele o el teléfono y voltean y te dicen, no es cierto, yo no hice eso. No es cierto, yo no dije aquello, ¿cierto? Porque ellos prestan atención a todo, aunque no pareciera. Y más cuando hablamos de los cónyuges, y más cuando ya hay un signo de violencia, cuando ellos ya ven esta dinámica que a veces se rige a través de la violencia, sí estamos pendientes. Y lo que les decía, ellos se me agregan a la dinámica disfuncional. Y si son varoncitos y les dicen, cuida a tu mamá, más. Ellos están al pendiente de lo que el papá le diga a la mamá. Porque estamos nosotros creyendo que eso es lo que debo de hacer. Porque todos me lo han dicho. Y cuando nosotros vivimos este ciclo de la violencia, no nos damos cuenta de la consecuencia que está a través de los hijos. Porque ellos lo ven todo, O sea, ellos ven todo el proceso, desde que ya está la atención, porque ya llegamos y gritamos, porque ya llegamos y 20,000 llamadas y no me contesta, y todavía hasta estoy diciendo, es que no me contesta tu papá, sí, seguramente ya se fue de borracho, sí, seguramente ya está con sus amigos, es que mira, no me contesta, y los empezamos a involucrar a la dinámica, y después de eso, no cesa con el conflicto. Yo siempre digo esto a las parejas y a las familias. Cuando existe un conflicto, o sea, cuando tú vas a llamar a la patrulla, a la familia, vas a hacer que los vecinos se enteren, se van a gritar y todas esas cosas, debe de haber un cambio. Porque si después de ese conflicto no hay ningún cambio y nos vamos al arrepentimiento y después a la reconciliación, ya hiciste tu círculo de la violencia. Ahí está tu círculo de la violencia y va a ser consecuente, vamos a estar ahí. Y no solo tú, sino tu familia. Porque ¿cuántos de nosotros después de un evento traumático que se gritaban nuestros padres o que se aventaban cosas o que se insultaban, todos nos íbamos a dormir callados, nadie decía nada? Y al otro día la dinámica seguía igual. Todos desayunaban, nadie decía nada del evento, nadie reclamaba ni conciliaba nada. Todos nos quedábamos callados. Y ahí es donde empezamos a ver los secretos familiares. Y ahí es donde le estamos introyectando ese chip al hijo o a la hija de que esto es una vida matrimonial. Así se rige. Inconscientemente por eso muchos dicen, no, yo no me quiero casar. O yo me caso, pero no con una persona ni mayor, ni esto, ni el otro. Y empezamos como a situar. Incoherentemente por la vida vamos buscando parejas, como se los decía al principio, y pareciera que entre la búsqueda nos perdemos más, porque andamos viendo y buscando y viendo y buscando, y de repente nos damos cuenta y ya estamos envueltos con una persona que tiene características y rasgos parecidos a los de nuestro padre o a las de nuestra madre, y eso es porque no se han sanado situaciones. Y vamos buscando la misma dependencia, vamos buscando la misma manipulación que veíamos y vivíamos en nuestra familia. Entonces, aunque no lo parezca, siempre el centro, el seno de una familia van a ser los cónyuges, siempre. Si nosotros tenemos una relación que no fue funcional desde el inicio y que no cumplió las etapas que decíamos, vamos a tener familias disfuncionales. Les decía las 3 etapas: el enamoramiento, el conocimiento y después la aceptación o la confirmación. Cuando nosotros ya pasamos la etapa del enamoramiento y después empezamos con conflictos, empezamos a conocer a la pareja, empezamos a ver sus incluso dificultades o sus áreas de oportunidad, ahí estamos en el conocimiento. Y ahí es donde debes de trabajarlo todavía de manera personal e individual. Porque como les decía, muchos se van a casar o a tener hijos cuando están enamorados. Cuando viene la del conocimiento ya está constituida la familia, ya hay hijos. Y entonces ahí es donde vemos todos estos conflictos. Y después de eso vamos a destruirla, ya no a confirmarla, sino que decimos es lo mejor. Nos separamos, que es lo sano, nos separamos, pero ya no se confirmó a la pareja. Cuando nosotros vemos el tipo o el proceso que sería lo ideal para una pareja, después del conocimiento confirmamos, así, confirmamos si tú te vas a quedar con esa persona y vas a trabajar en conjunto sus áreas de oportunidad.
no a juzgar, no a recriminar, no a culpar sus áreas de oportunidad, a trabajar en conjunto. Porque en la aceptación y en la confirmación es cuando ya podemos pensar en hacer una vida juntos, porque ya empezamos nosotros a constituir una sociedad. Aquí ya no hay quien vale más o quien vale menos, aquí ya no hay de que yo soy el hombre, yo soy la mujer, aquí ya no hay de que yo gano más que tú, no, porque en esa etapa ya debe de estar constituida la parte conyugal, y ya que está la conyugal, entonces ya vamos a formar la filial, que es la relación con los hijos. Pero pues nos vamos brincando etapas, y cuando menos nos damos cuenta, pues ya estamos envueltos en una relación de familias disfuncionales. Vamos a ver, ahora llevamos 3. Llevamos lo que sería la crianza autoritario-permisiva, llevamos también lo que sería la o el cónyuge, que son manipuladores o dependientes, y ahora estábamos hablando de la violencia en la pareja. Vamos a ir por el último, y que es uno también de los muy comunes, que serían las ausencias de los padres o de un rol familiar. Cuando nosotros hablamos de la ausencia de una persona en la familia, claro que va a cambiar la dinámica. Aquí voy a hacer un ejemplo cuando me dicen, por ejemplo, cuando la mamá es soltera, madre es soltera, y la mamá dice, yo voy a ser padre y madre para mi hijo. Eso no es cierto. No podemos engañarnos, no podemos pensar que tú puedes cubrir 2 roles, porque no tienes ni siquiera los rasgos que se necesitan para cubrir un rol paterno. No es que no tengas la capacidad, es que no tienes los rasgos, es que no tienes esas características, y eso es una mentira. Cuando la abuela dice, como me lo dejó su mamá, yo voy a ser su madre, tampoco es real, porque la abuela ya tiene otro objetivo a la crianza de su nieto. Muchas veces los hijos reclaman esto, pero ¿por qué a mí sí me gritabas? ¿Por qué a mí sí incluso me dabas uno y a tus nietos no? ¿Y qué dicen los abuelos? Ay, porque ya cambiaron los tiempos. Ay, porque eso es un ciclo vital de la vida. Cuando los adultos son adultos mayores o estamos en estos trances, ya no vamos a criar. Nosotros estamos para disfrutar. Por eso es una equivocación que pensemos que la abuela o el abuelo pueden ir y cubrir roles familiares, porque eso no puede hacerse. Y ahí eso también es una disfunción, porque si la madre es ausente, y a lo mejor no porque abandonó, simplemente porque trabaja y es una necesidad, entonces hay una ausencia. Y cuando vemos a padres ausentes, hay disfunción, porque a veces los niños tienen como 10 figuras de autoridad, o sea, los tíos, los abuelos, los primos, todos lo regañan. No hagas eso, siéntete bien, te voy a acusar, no sé qué, no sé cuánto. Y tenemos muchas crianzas, muchas. Cuando los niños solamente deben de generar apegos seguros, y 3 apegos seguros, que a veces fungen como el papá, la mamá y un cuidador. Pero cuando nosotros vemos que todo mundo grita, que todo mundo lo regaña, que todo mundo lo manda a hacer algo, ahí vamos a ver una disfunción familiar, porque lo confundimos. A algunos les da risa que diga una palabra antisonante y hasta me aplauden. Algunos me recriminan y hasta me dan en la boca. Y ahí es donde vamos haciendo disfuncional la dinámica de la familia. Y vuelvo a repetir, a veces sí por ausencias, por separaciones, a veces la mamá se fue o el papá se fue o fallecieron, porque ahora me ha tocado muchísimo ese tipo de casos, que falleció uno de los padres y entonces otra persona viene como al rescate de esa crianza, viene como a querer sustituir esa crianza y a decir, bueno, como ya no tiene a la mamá, yo voy a hacer el rol de la mamá, cuando eso no es algo funcional. O volvemos, sí están, pero pareciera que no están, porque siempre es trabajo y cuando regresan del trabajo solamente
son padres hipercríticos, solamente son padres que critican, que juzgan, que recriminan las conductas de los hijos. Y entonces ahí está la dinámica disfuncional. ¿Cuántos de nosotros vemos todas estas cosas en una familia? E incluso no solo una, a veces vemos las 4, o a veces vemos 2, o a veces vemos 3, y así nos vamos investigando a través de lo que sería la dinámica, el establecimiento de roles y el cumplimiento de roles. Porque yo puedo predestinarte un rol a ti como crianza, pero muchas veces, y esto pasa casi siempre hacia los hombres varones, que ellos piensan que la crianza es solo de la mujer. Y entonces como que ellos mismos se excluyen. Pues dile tú eres la que lo ve, tú eres la que está con él, tú dile. Y se nos excluyen. Yo ya cumplí, proveedor, yo ya di, entonces dile tú. O igual si vemos las ausencias de los padres, ahí vemos cómo la abuelita va y quiere educar al hijo, reeducarlo. Es que eso no le digas, es que eso no le hagas, es que mejor dile esto, es que mejor dile el otro. Y entonces ahora ya no solamente es la crianza del padre, sino también de la abuela a través del padre. Porque tratamos de ir moldeando, y tratamos de ir instaurando cómo se hace. Es que eso no se hace, es que eso sí se hace, es que dile esto, dile el otro. Y esto es bien importante. Nadie aprende a ser padre hasta que tiene la experiencia. Y no solo una, porque tú puedes tener experiencia y generar experiencia con ese menor, y cuando nace otro es sumamente diferente. Si tú utilizas lo mismo que utilizaste con tu primer hijo, pocas veces te va a funcionar con el otro. Y nosotros pareciera que decimos, pero si esto me funcionó, ¿por qué no me va a funcionar? Y lo queremos obligar y la queremos obligar a que lo haga, como nosotros lo hicimos y como nos funcionó con uno. Pero no siempre va a funcionar. Y a través de estas 4 situaciones importantes, se van a desatar diferentes situaciones, como lo que sería la poca empatía. Poca empatía en una familia genera también familias disfuncionales. Cuando nosotros hablamos al lenguaje adulto a nuestros infantes, ellos no van a entender la situación. Porque yo tengo padres que les dan sermones a sus hijos de 5 años de media hora y me los regañan por una situación y les dijeron hasta cómo eran ellos de niños y que una vez a él no sé qué le pasó y no sé cuánto, y me los regañan y me los regañan y el niño ya está así con el teléfono, te estoy hablando, sí, y ya está viendo por allá y te estoy hablando, sí, él no te está prestando atención y no tenemos empatía para acercarnos y tener un diálogo activo con el infante, porque hablamos lenguaje adulto. A veces decimos, es que fulanito, ya estoy estresada, me siento frustrada cuando tú haces esas cosas porque entiende que me da miedo de que te caigas. Aparte tu abuela me dijo que el otro día tú te subiste a la resbaladilla y te bajaste de cabeza. ¿No entiendes que eso puede ser peligroso? Porque tu cráneo todavía es muy débil y porque yo entiéndelo, cuando era niña una vez me caí. Cuando yo ya le dije todo eso, él dejó de escucharme en el momento que le dije la abuela. Ah, la abuela, ¿dónde está la abuela? ¿Y dónde fue la abuela? Te estoy hablando, ponme atención. Ah, sí. Y volvemos. Y el adulto habla con los niños como si fueran adultos. Sí se están formando. Sí tenemos que enriquecer su lenguaje. Pero si tú le dices frustrado y después le preguntas qué es frustrado, ellos a veces no saben. Si yo le digo precaución y nunca hemos trabajado precaución, él no va a saber qué es precaución. Y eso también hace familias disfuncionales, porque luego los niños andan repitiendo las palabras. A mí una vez me tocó un chico que decía que es varón y decía que tenía estragos y cólicos. Y yo le decía, ¿qué es eso? Porque obviamente un varón no va a tener eso, porque eso es en el útero, en el vientre. ¿Y qué es eso? Es que me duele aquí. Pero como él escuchaba que la mamá todo el tiempo decía eso, que tenía estragos y cólicos, él también los tenía, porque ella solamente decía, es que tengo estragos y cólicos, me duele, no puedo levantarme. Y no se levantaba, se quedaba ahí. Entonces cuando al niño le dolía el estómago, decía que él tenía lo mismo. Porque nunca hablamos de temas de esa índole, por pena, por prejuicios.
porque no sabemos cómo hacerlo. Y entonces nosotros vamos diciendo palabras y los niños pues lo ven y dicen, pues yo también lo tengo. Y entonces ya le explicamos al menor que pues él no podía tener eso, le faltaba una parte de su aparato reproductor para que él pudiera generar ese tipo de dolores y demás, ¿no? Entonces, desde esa parte importante, nos damos cuenta cómo a veces nosotros tenemos poca empatía a los niños. O les enseñamos a lavar trastes o a barrer o cualquier situación así y queremos que lo haga como un adulto. O sea, le digo, barre, mira, se barre así. Yo ya estoy enseñándole, a ver tú. Y pues el niño apenas si puede agarrar la escoba porque para empezar es muy grande para él. Y entonces trata de barrer, que así no. Y ahí le va el grito o ahí le va el golpe. ¿Y cuál no va a poder hacerlo? Porque no tiene la práctica que tú tienes. Porque aunque sea para barrer, generan práctica, experiencia. Él no la tiene. Él no tiene la herramienta adecuada. Porque es una escoba así gigante. Entonces debe de ser una escoba a su nivel para que él pueda moverla, manipularla. Y ahí vemos la disfunción de la familia. Porque la mamá, que barras bien, entiende que así no se hace. ¿Ves? Por eso no me gusta enseñarte. Porque tú nunca me pones atención. Y ahí nos vamos al otro punto. Los padres hipercríticos, como les decía hace un momento, son esos que siempre están como criticando lo que hace el hijo. Y siempre estamos instaurando en él algo que creo yo que está pasando. Es que no me estás poniendo atención. Es que tú no me quieres. Yo ya no te voy a querer, ¿eh? Si no barres, ya no te voy a querer. Y empezamos a condicionar los afectos como si fuera un mecanismo de defensa para obtener lo que tienes. Manipulación. Y ahí lo vemos muchísimo, muchísimo en las familias disfuncionales. Yo he escuchado a las mamás que me condicionan el cariño. Bueno, si no me das un abrazo, ya no te voy a dar el beso de las buenas noches. Ese tipo de cosas está generando así, explosivamente en tu hijo, inseguridades. Porque él va a querer complacer a los demás para que no le quiten algo que en algún momento le dieron. Y más si lo estamos condicionando al afectivo. Y no nos damos cuenta que estamos nosotros agregando al menor situaciones de codependencia. Porque ellos, para que tú le des el besito, para que tú no lo dejes de querer, lo hacen. Y a veces llega el momento en el que ya no surge efecto. Ya no te voy a querer, ¿eh? Y ya no les da importancia. Entonces, esa es otra dinámica que se vive a través de las familias disfuncionales. La poca empatía, los padres hipercríticos. Y también existe muchísimo lo de las comparaciones. Cuando nosotros comparamos a nuestros hijos con el progreso de otros. Eso también genera familias disfuncionales. Porque andamos comparando a nuestros hijos con otros. Y andamos mostrando los triunfos de otros. Mira, el hijo de fulanita está en el cuadro de honor. ¿Y tú cuándo? Mira, el hijo de fulanita puro 10. ¿Y tú? Puro 8. Yo ya hasta me da pena. O puro 5 y me da pena de ir contigo. También estamos generando esa falta de empatía. Somos padres hipercríticos y estamos dañando la autoestima de los menores. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Y por qué se vuelve estas tres cosas algo que sea disfuncional para la familia? Porque cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, los infantes se empiezan a estresar. Y cuando ellos empiezan a estresar, empiezan a aparecer este tipo de comportamientos rebeldes que señalan los padres. Que gritan, que insultan, que pegan, que muerden, que tiran, etcétera, 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 etcétera. Porque hay una dinámica. Ellos se sienten tan señalados, ellos se sienten tan juzgados, que se van ellos pegando etiquetitas. Pues soy esto, soy grosero, soy el otro, soy tal, y se pegan, y ahora ellos así se prescriben. Pues yo soy un niño grosero, muerdo, tal. Y hay veces en que los niños, tú les preguntas ¿para qué muerdes? Y te dicen, por venganza. ¿Y de quién te estás vengando? Pues me hizo algo. ¿Qué te hizo? Me vio feo. Y entonces cuando ellos ya tienen un objetivo de la acción, nos damos cuenta que hay algo en la familia que está haciendo disfuncional su comportamiento. Y cuando hablamos con los padres,
nos damos cuenta que es cierto, siempre es señalado, siempre es juzgado, siempre es recriminado, o nos vamos hasta el primer punto, que son padres ambivalentes o padres permisivos o padres autoritarios, y eso hace que la dinámica se vuelva disfuncional. Y a consecuencia, porque eso siempre lo digo, no es que tu familia sea disfuncional, es cómo se relacionan los integrantes de esa familia con la sociedad, porque esto es como una cadenita. Si nosotros venimos de familias disfuncionales, vamos a ir arrastrando ese costalito y ese costalito a todos lados, a la escuela, a la pareja, con otras familias, al trabajo. Y entonces vemos personas con temperamentos coléricos que todo el tiempo gritan, insultan, y ahí es donde vemos la consecuencia de estar dentro de un seno familiar disfuncional. Y vamos a ir por último a esta parte del orgánico. Yo les decía al principio, no solamente es algo de modelamiento, sino que hay algo también orgánico. Cuando los niños sitúan la convivencia sana con los padres como una situación agresiva, estamos involuntariamente introyectando en ellos conductas aversivas a la felicidad, aunque no parezca. A veces para ellos el arreglar un conflicto entre los padres es discutir y golpearse. Y después de que ellos vieron la discusión y el golpe, al otro día los ven así todos acaramelados. Y para ellos, inconscientemente se empieza a introyectar lo aversivo a la felicidad. Porque decimos, no, pues para que se concilien, se tuvieron que gritar y se tuvieron que pegar y esto y el otro. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Y es inconsciente. No es que vamos por la vida pensando eso. Por eso muchas veces me dicen, es que a mí me cuesta expresar mis emociones, porque hay un bloqueo ahí. Es que yo de por sí con mis parejas soy muy frío, soy muy fría, no me gusta. Hay miedo de expresar tus emociones porque pueden ser a lo mejor violentadas, violadas, o pueden ser eliminadas de ti. Porque muchas veces las personas cuando dan cariño y afecto, la otra parte no lo da y abusa de ello y se convierte en violencia. Entonces ahí es donde vamos situando esta parte orgánica y de programación, donde tenemos aversión a la felicidad, inconscientemente. Y muchos de nosotros creemos que eso es algo pues, que todo mundo pasa, porque como solamente nos regimos a través de nuestro mundo, pues pensamos que eso es lo que pasa en todas las familias. Y cuando nosotros vivimos en una cultura que es tan reprimida, porque ahora, al siglo que estamos, hay culturas donde todavía venden a las chicas, donde todavía tienen 7 u 8 esposas y las que puedan mantener, y es cultura. Si tú vas a esos lugares y les dices que eso no está bien, pues a la que van a terminar expulsando es a ti, porque tú no entras en su cultura. Y si una chica de esa cultura sale al exterior y ve otro tipo de dinámica, ahí es donde dice, no inventes, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto allá? Y era normal. Y estamos hablando de cosas grandes, pero también pasa en la familia. Cuando nosotros lo vemos dentro de la familia, pues normalizamos la conducta, porque creemos que eso es lo ideal, lo real. Y por eso muchas veces también los cuentos de hadas se convierten en una disfunción familiar, porque la mujer siempre está esperando a que alguien llegue y la salve, a que llegue el indicado príncipe azul. Y aunque no parezca, sí vamos determinando cosas en lo que serían los chicos de manera orgánica, porque desde el primer año de vida hasta los 5 son sumamente importantes para que ellos puedan crear una personalidad. Y si en estos años fueron los más cruciales porque había conflictos, peleas y situaciones entre los cónyuges, pues ahí es donde más nosotros vamos a identificar situaciones aversivas a la felicidad en nuestros infantes, porque ellos se rigen a través de esa convivencia. Y cuando empiezan a salir con amiguitos o tienen a la pareja o cosas de esa índole y empiezan a ver que son cosas diferentes, viene la controversia, viene el conflicto personal, porque dices, entonces no era así. Y viene la frustración, porque empezamos a decir, me robaron mi infancia, nunca fui feliz,
¿por qué hicieron eso? Hubiera preferido que se separaran, y de verdad pasa. A veces ya son adolescentes y vivieron toda su infancia en un seno del hogar disfuncional, porque siempre había peleas, pero nunca se dejaban para no dejarlos sin padres, y cuando ellos son adolescentes dicen, es que mejor te hubieras separado. Porque muchas veces decimos, y se los decimos así, es que yo soporté por ti. No es cierto. Soportaste porque tú quisiste. Porque muchas veces lo hacemos así. Es que yo lo hice por ustedes, me quedé por ustedes, porque tuvieran un hogar, porque tuvieran una familia. Sí cabe destacar que a veces hay tanta dependencia económica que por esa dependencia económica las personas se quedan ahí. Pero obviamente eso jamás va a ser funcional para los infantes, porque ellos muchas veces lo han dicho de esa manera. Obviamente cuando son niños y los padres se separan, claro que van a llorarle a la separación, claro que ellos van a querer reconciliar a sus padres, pero ya cuando son adolescentes y empiezan a ver desde esta parte racional, dicen no, es que te hubiera sido. Y ahí viene otra contraparte. Ya no estamos en el círculo de la violencia porque ahora ya nos separamos, pero los hijos se van con la madre o con el padre y sigue siendo una familia disfuncional porque se rige a través de la culpa. Es que por tu culpa, es que mi papá se fue porque tú lo engañaste, es que mi papá ya no está con nosotros porque tú no le cocinabas, y entonces ahora la dinámica disfuncional se quedó ahí, lo que yo les decía. El problema no es que nosotros tengamos la familia disfuncional, el problema es cuando se empiezan a repartir los integrantes. Ahí viene la situación emergente. Cuando se empiezan a distribuir los integrantes de esa familia, no en todos lados va a influir de la misma manera, pero sí va a haber algo colateral, algo que no va a ser funcional. Para algunos se convierte en un impulso, para otros se convierte en un castigo, porque muchos decimos, pues es que es mi destino, y pues así es. Y muchos dicen, eso no me gustó, y cuando yo tenga una familia no voy a ser así. Y es cierto, no vives a través de la manipulación y de la violencia, pero sí vives a través de la dependencia. Y sí vives a través de tratar de complacer a la pareja para que no generen el conflicto. Y eso también es disfunción. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Cuántas personas mejor se callan situaciones y se callan y se callan y se callan y pasan una y otra y otra y otra y otra cosa solo para no quedarse sin su familia? Y así lo dicen. Es que yo aguanté todo eso para no dejar a mis hijos sin su papá o para no quedarnos sin un hogar. Y pareciera que lo estamos haciendo diferente porque dicen, mi padre era alcohólico y yo traté de buscar a una persona que no bebiera. Ok, tu pareja no bebe, pero abusa su poder a través de ti, porque siempre te está diciendo que eres una mantenida y que tú vives gracias a él, pero nunca me ha pegado, nunca te ha pegado, pero esa es violencia también. Y eso también es disfunción. Y tal vez ella de verdad no tenga un padre alcohólico, de verdad no tenga un padre ahí que la golpee, pero su pareja está siendo un castigador para ella. Y ella no se da cuenta. Inconscientemente sí está repitiendo los patrones, sí está repitiendo los modelamientos y la conducta de la familia que tenía. Y por eso les decía, el problema no es cuando está la familia, el problema es cuando se me separa y entonces empezamos a hacer otro tipo de núcleos familiares o relaciones sociales, que pueden ser los novios, los amigos, en la escuela, y aunque no parezca, muchos chicos que violentan a otros chicos vienen de familias disfuncionales, porque ellos vienen con este estrés y esta frustración que buscan a una persona vulnerable, y con esa persona vulnerable hacen cosas, o se burlan, o golpean, o cosas de esa magnitud. Entonces, cuando nosotros vemos situadas muchas cosas de estas como situaciones, vivencias o características, debemos de enfrentarnos todos a un proceso terapéutico familiar para poder subsanar la relación y la dinámica familiar. Siempre se destaca esto en la terapia familiar. Nosotros vamos en búsqueda del equilibrio familiar. Siempre vamos a buscar un equilibrio, que todos desde la postura y posibilidades que tienen cada uno de ellos puedan aportar algo a la familia.
porque en las familias funcionales nadie critica. En las familias funcionales los errores no se recriminan, los errores se trabajan en familia. Pero muchas veces nos vamos a la parte de que es que si no, no va a aprender y vamos a agredir. Y pareciera que el niño puede pasar un año y tú le sigues recriminando que una vez se cayó de la resbaladilla porque no te hizo caso. Y obviamente eso no es funcional. Cuando hablamos de familias funcionales, debemos de aprender que cada uno de nosotros es diferente, que tenemos características y situaciones diferentes y que nadie es el responsable de cubrirlas. Nadie, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hijo, ni tu hija, porque eso también hace familias disfuncionales. Queremos cubrir cosas personales a través de los hijos. Es que a mí nunca me compraban y yo le compro y le compro y le compro y le compro a mi hijo. Es que a mí nunca me abrazaban y son madres que me los apapachan y me los aplazan y no me los dejan pero ni ir tantito a jugar porque ¿dónde estás? No te alejes, no te vayas, te quiero aquí, no vas a ir a jugar. Y lo que estamos haciendo es cubrir algo que a nosotros nos faltó. Y siempre les digo esto a los padres, no cubras tus huellas de la infancia a través de tus hijos, sánalas tú, trabájalas tú. Y cuando te des cuenta que sobreprotegías a tus hijos o que no creías en tus hijos porque tenías cosas inconclusas contigo, te darás cuenta por qué la disfunción de tu familia era constante y constante y constante. Porque a veces hacemos eso, cubrimos ausencias a través de los hijos o a través de la pareja. Y entonces, cuando vemos este tipo de cosas, debemos de buscar ayuda. Debemos de buscar una conciliación familiar, porque pocas veces, y es cierto que la estadística de una correlación o que volvamos a juntar o a construir a una pareja o a una familia disfuncional es muy poca, sí es cierto, pero si nosotros tenemos una intervención oportuna a tiempo, podemos generar grandes cambios, juntos o separados, pero van a generar grandes cambios. Voy a dar un pequeño lapso de lo que serían dudas, comentarios o aclaraciones, porque me gustaría escucharlos. Si estamos aquí, si estamos permaneciendo, a pesar de lo que sería, y se los decía al principio, pues de las situaciones personales, de clima y demás, es porque tenemos algo que trabajar y nunca es malo. Creemos que el tener una familia disfuncional es como que... En Casa de Locos difundimos el mensaje para muchas almas, sean chicas o sean grandes. Muchas veces me libero del estrés en una tribuna o si no voy a beber. Casa de Locos.